la esencia de la vida. Comencemos con lo más básico, la observación de que la vida existe. Es tan evidente que rara vez lo pensamos, respiramos, caminamos, pensamos, sentimos. Sin embargo, detenerse a contemplarlo cambia todo. Los átomos que forman tu cuerpo no son distintos de los que componen una roca, una nube o una estrella. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, todos ellos son inertes, indiferentes. Y sin embargo, en tu organismo, esos mismos átomos se organizan de tal forma que dan lugar a un sistema que late, se reproduce y reflexiona sobre su propia existencia. Este salto de lo inanimado a lo animado es uno de los mayores misterios de la ciencia. Durante siglos, filósofos y teólogos afirmaron que debía haber un soplo divino que infundiera vida en la materia. Con el avance de la biología, la idea de un principio vital fue quedando atrás, reemplazada por explicaciones basadas en la química y la física. Pero incluso hoy, con todo lo que sabemos, seguimos sin resolver completamente este enigma. ¿Cómo pasó la Tierra primitiva, con océanos cargados de moléculas simples, a generar las primeras células vivas? La teoría de la abiogénesis. La hipótesis más aceptada es la abiogénesis. La vida surge de la no vida a través de procesos químicos naturales. Imagina la Tierra de hace unos 4.000 millones de años, volcanes en erupción, rayos constantes, océanos hirvientes llenos de gases como metano y amoníaco. En ese escenario, pequeñas moléculas comenzaron a combinarse para formar compuestos más complejos, aminoácidos, lípidos, nucleótidos. De allí, eventualmente, surgieron estructuras capaces de autorreplicarse. Un paso intermedio crucial podría haber sido lo que los científicos llaman protocélulas, burbujas microscópicas rodeadas de membranas primitivas, con moléculas en su interior que podían replicarse y evolucionar. Experimentos recientes en laboratorios europeos han recreado condiciones similares a las de la Tierra temprana y han logrado generar estas protocélulas. No son vida en sí misma, pero muestran cómo la química puede acercarse cada vez más a la biología. El mundo del ARN y nuevas teorías. Otra hipótesis popular es la del mundo del ARN. Según esta idea, antes del ADN existió un mundo en el que el ácido ribonucleico era la molécula clave, capaz de almacenar información y también de catalizar reacciones químicas. Sin embargo, estudios aún más recientes sugieren que antes de ese mundo pudo existir otro aún más primitivo, el mundo del tioéster, donde ciertas moléculas con alta capacidad energética facilitaron las primeras reacciones biológicas. Estos hallazgos, publicados en 2025, apuntan a que la vida pudo emerger a través de varias etapas previas, cada una más organizada que la anterior. ¿Qué define a la vida? En paralelo a las hipótesis científicas, surge otra cuestión: ¿cómo definimos qué es la vida? Los biólogos suelen señalar características como organización celular, metabolismo, homeostasis, capacidad de crecer, reproducirse, adaptarse al entorno y evolucionar. Sin embargo, hay casos que desafían estas definiciones. Los virus, por ejemplo, no son considerados completamente vivos, no tienen metabolismo propio y dependen de infectar células para reproducirse. Aún así, su capacidad de evolucionar y adaptarse los coloca en la frontera entre lo vivo y lo no vivo. Este debate muestra que la vida no es un concepto absoluto, sino un continuo entre lo químico y lo biológico. Tal vez no haya una línea clara que separe la materia inerte de la materia viva, sino una serie de transiciones que, en conjunto, dieron lugar a la maravilla de la biología. Más allá de la biología, lo filosófico. Pero definir la vida no es solo cuestión de biología. También hay un ángulo filosófico. ¿Es suficiente decir que la vida es química compleja? ¿O hay algo más, una chispa, un principio, una cualidad emergente que la hace única? Algunos filósofos sostienen que la vida es simplemente la organización de la materia a un nivel sofisticado. Otros piensan que existe un sentido implícito, una finalidad que no puede explicarse únicamente desde la física. Quizá aquí radique el verdadero misterio: la vida es al mismo tiempo materia y significado. Es química que se pregunta por sí misma. Es polvo de estrellas convertido en conciencia. Este primer segmento nos deja con una inquietud: si la vida puede definirse como un fenómeno natural, ¿qué lugar ocupa dentro del universo? ¿Es algo común, que surge en cualquier rincón cósmico con las condiciones adecuadas, o un milagro improbable que solo ocurrió aquí, en nuestro planeta? El lugar de la vida en el cosmos. Para entender la vida, no basta con mirarnos a nosotros mismos.
hay que dar un paso atrás y contemplar el escenario en el que surgimos, el universo. La Tierra, nuestro hogar, es apenas un punto diminuto en medio de un océano de estrellas. Carl Sagan lo describió como un pálido punto azul, suspendido en la vastedad cósmica. Un grano de polvo iluminado por un rayo de sol dentro de una galaxia con cientos de miles de millones de estrellas. Y esa galaxia es solo una entre las miles de millones que existen en el universo observable. Ante semejante inmensidad, la vida parece insignificante. ¿Cómo puede importar lo que ocurre en este pequeño planeta cuando allá afuera hay tanto vacío, tanta energía inabarcable, tanto tiempo cósmico? La paradoja de la vida en el universo. Y sin embargo, la paradoja es esta: en medio de un cosmos que parece indiferente, la vida no solo surgió, sino que desarrolló la capacidad de contemplar el universo mismo. Tú, yo, todos nosotros somos fragmentos de materia que adquirieron conciencia. Somos el universo haciéndose consciente de sí mismo. Esto nos lleva a una de las ideas más fascinantes y polémicas de la ciencia moderna, el principio antrópico. El principio antrópico. Este principio sostiene que el universo parece estar ajustado de tal manera que permite la existencia de vida consciente. Los físicos saben que las constantes fundamentales, la carga del electrón, la fuerza de gravedad, la velocidad de expansión del universo, tienen valores muy precisos. Si una sola de ellas hubiera sido ligeramente distinta, las estrellas no habrían encendido su fusión nuclear, los planetas no habrían existido y la química compleja nunca habría aparecido. Algunos científicos interpretan esto de manera pragmática: estamos aquí porque vivimos en un universo compatible con nuestra existencia. Es decir, no hay misterio. Si no fuera así, simplemente no estaríamos preguntando por ello. Esta es la llamada versión débil del principio antrópico. Pero otros piensan diferente. La versión fuerte plantea que el universo de alguna manera debe contener vida, como si estuviera predispuesto o diseñado para producirla. Y aquí, inevitablemente, surgen debates: ¿diseñado por quién? ¿O por qué? ¿Acaso las leyes de la física llevan implícito el mandato de que tarde o temprano surja la vida? El azar cósmico y la lotería de los planetas. Por supuesto, hay quienes rechazan esta visión y prefieren la explicación del azar. Si existen miles de millones de planetas en nuestra galaxia, y miles de millones de galaxias en el universo, entonces incluso lo improbable puede volverse inevitable. Somos, dirían, el producto de una lotería cósmica, una combinación de circunstancias únicas que ocurrió aquí, en la Tierra. En esta visión, no hay propósito oculto, sino la simple matemática de las probabilidades. La vida no es necesaria, solo posible. Y nosotros somos la prueba viviente de que, con suficiente tiempo y espacio, incluso lo increíblemente improbable puede suceder. El cosmos y nuestra relevancia. Entonces, ¿qué somos frente al universo? ¿Un accidente fugaz o un resultado inevitable? Desde la biología, podemos aceptar que somos producto de la evolución y del azar. Pero desde la filosofía, la sola posibilidad de existir nos obliga a darle significado. Que seamos diminutos no significa que seamos irrelevantes. La grandeza del cosmos no reduce nuestro valor, lo magnifica, porque en toda esa vastedad, hasta donde sabemos, somos los únicos capaces de mirar al cielo y preguntarnos por qué estamos aquí. ¿Vida en otros mundos? La pregunta inevitable es: ¿estamos solos? Las misiones espaciales recientes han descubierto miles de exoplanetas en la llamada zona habitable, donde podría existir agua líquida. Marte guarda señales de que en algún momento pudo haber albergado vida microbiana. Y lunas como Europa o Encélado esconden océanos bajo su superficie helada que podrían ser refugios para formas de vida simples. Si encontramos vida en otro lugar, incluso microbiana, cambiaría para siempre nuestra percepción. La vida dejaría de ser un milagro exclusivo de la Tierra para convertirse en una constante del cosmos. Y si no la encontramos, nuestra responsabilidad aumentará. Preservar la vida aquí sería cuidar un fenómeno único y posiblemente irrepetible en el universo. Este segmento nos deja con una inquietud mayor: si la vida tiene un lugar en el universo, ¿cómo hemos reflexionado los seres humanos sobre su sentido a lo largo de la historia? Historia del pensamiento y enfoques alternativos. La pregunta por el significado de la vida no nació con la ciencia moderna. Es tan antigua como el ser humano. Desde los primeros mitos de creación hasta las reflexiones de los grandes filósofos, hemos intentado responder a la misma duda: ¿qué sentido tiene estar vivos? La visión antigua y religiosa. En las culturas antiguas, la vida estaba ligada al mito y a la divinidad. Para los egipcios,
vivir era prepararse para el viaje al más allá, donde el corazón sería pesado en la balanza de Maat. En Mesopotamia, los dioses habían creado a los humanos para servirlos, y la vida terrenal era apenas un paréntesis antes del inframundo. En las tradiciones orientales, como el hinduismo y el budismo, la vida era entendida como parte de un ciclo eterno de reencarnaciones, donde el objetivo no era prolongarla, sino liberarse del sufrimiento y alcanzar la iluminación. Durante siglos, en Occidente, el cristianismo dio la respuesta predominante: la vida tenía sentido como prueba espiritual, como camino hacia la salvación y la unión con Dios. Era una visión teleológica: todo lo que hacemos está orientado hacia un fin último. La filosofía griega y el humanismo clásico. Sin embargo, incluso antes del cristianismo, los griegos habían reflexionado de manera distinta. Sócrates decía que una vida sin examen no merece ser vivida, poniendo el énfasis en el conocimiento y la virtud. Aristóteles, por su parte, definió la finalidad de la vida en términos de eudaimonía, que solemos traducir como felicidad o florecimiento humano. Para él, vivir bien significaba desplegar nuestras capacidades en armonía con la razón. El giro moderno, la ciencia y la duda existencial. Con la llegada de la modernidad, las respuestas religiosas comenzaron a ser cuestionadas. En el siglo XIX, Friedrich Nietzsche lanzó una de las frases más provocadoras de la historia: Dios ha muerto. Con esta metáfora no se refería a la desaparición literal de la fe, sino a la crisis de los valores tradicionales. Si ya no podíamos confiar en una divinidad que garantizara el sentido, entonces la responsabilidad recaía sobre nosotros mismos. Este vacío dio lugar al existencialismo, una corriente filosófica que tuvo en Jean-Paul Sartre y Albert Camus a sus máximos exponentes. Sartre decía que el ser humano está condenado a ser libre: sin un propósito dado, nos toca a nosotros elegir lo que queremos ser. Camus, por su parte, describió la vida como absurda, porque buscamos sentido en un universo indiferente. Pero, lejos de desanimarse, propuso rebelarse contra ese absurdo, abrazando la vida tal como es. El aporte de la ciencia contemporánea. Mientras tanto, la ciencia seguía ampliando horizontes. Descubrir la evolución con Charles Darwin cambió radicalmente la manera de entender la vida. Ya no éramos creación directa de un dios, sino el resultado de millones de años de selección natural. La biología molecular, en el siglo XX, reveló el ADN, esa molécula que lleva inscrita la información de cada ser vivo. Hoy, experimentos sobre protocélulas y moléculas energéticas como los tioésteres nos acercan a comprender cómo pudo surgir la vida en la Tierra. Y, al mismo tiempo, telescopios espaciales nos muestran planetas lejanos donde podrían repetirse esas condiciones. Espiritualidad y enfoques alternativos. A pesar de los avances científicos, muchas personas siguen encontrando respuestas en enfoques espirituales. Algunos recurren al diseño inteligente, interpretando la complejidad de la vida como señal de una mente creadora. Otros apelan a tradiciones filosóficas y místicas que ven la vida como expresión de una conciencia universal. Lo interesante es que la pregunta persiste en todos los ámbitos. Para algunos, la vida tiene sentido porque hay un creador. Para otros, porque somos libres de darle el significado que queramos. Y para la ciencia, la vida es el resultado natural de la química y la física, aunque aún no podamos explicar todos sus detalles. Un debate abierto. Lo cierto es que nunca ha existido una única respuesta. Cada época, cada cultura, cada disciplina ha intentado dar la suya. Y quizá ahí esté la clave: el sentido de la vida no es un dogma cerrado, sino un diálogo abierto entre lo que sabemos, lo que creemos y lo que sentimos. Este segmento nos lleva directamente a la siguiente cuestión: si aceptamos que la vida existe y que la hemos interpretado de mil maneras, ¿qué implicaciones tiene eso para nosotros hoy? ¿Qué responsabilidad tenemos como especie al ser conscientes de este milagro? Implicaciones filosóficas y responsabilidad humana. Hemos visto que la vida puede definirse en términos biológicos, químicos o filosóficos. También que cada época ha intentado darle un sentido distinto. Pero surge ahora una pregunta inevitable: ¿qué hacemos con este conocimiento? ¿Qué responsabilidad tenemos como seres vivos y, más aún, como seres conscientes? La rareza de la vida y el privilegio de existir. Si la vida fuese común en el universo, entonces formamos parte de un entramado cósmico donde lo vivo florece allí donde puede. Pero si resulta que la vida es extraordinariamente rara, entonces lo que ocurre aquí, en la Tierra, es un fenómeno único en miles de millones de galaxias. En cualquiera de los dos escenarios, la conclusión es la misma:
nuestra existencia es un privilegio cósmico. El filósofo Hans Jonas hablaba de la responsabilidad ontológica. Es decir, el simple hecho de que la vida exista nos obliga a preservarla, porque constituye un valor en sí mismo. No se trata solo de sobrevivir como especie, sino de custodiar la continuidad de este fenómeno que llamamos vida. La conciencia como carga y como don. Los seres humanos somos los únicos, hasta donde sabemos, capaces de pensar en nuestra propia existencia. Esa conciencia nos da libertad, pero también nos enfrenta a una carga, la de decidir qué hacer con nuestra vida. Nietzsche lo llamaba el desafío del superhombre, crear nuestros propios valores en un universo que no nos ofrece guías externas. Sartre lo veía como una condena, porque estar libre significa no tener excusas para evadir nuestras elecciones. Desde la ciencia, la conciencia es vista como un producto emergente del cerebro. Pero desde la filosofía, es un espejo que nos devuelve una pregunta aún más profunda: ¿qué vamos a hacer con este don? La ética del cuidado. En tiempos recientes, esta reflexión se ha vuelto urgente. El cambio climático nos recuerda que nuestras acciones ponen en peligro la vida misma del planeta. El avance de la biotecnología nos plantea dilemas sobre hasta dónde podemos modificar la vida. Y la exploración espacial nos obliga a preguntarnos, si algún día colonizamos otros mundos, ¿cómo llevaremos allí la vida y qué principios deben guiarnos? La vida ya no es solo un objeto de estudio, es una responsabilidad ética. Preservarla implica cuidar la biodiversidad, proteger a los más vulnerables y pensar en las generaciones futuras. El sentido como construcción. Aquí llegamos a un punto crucial. Si el universo no nos da un sentido predefinido, somos nosotros quienes debemos construirlo. El psiquiatra Viktor Frankl, superviviente de los campos de concentración, escribió que el ser humano no debería preguntar por el sentido de la vida, sino comprender que es la vida la que le pregunta a él. Es decir, cada acción, cada decisión, cada compromiso es una oportunidad de responder. Esto no significa que haya una única respuesta universal. Para algunos, el sentido está en la fe, para otros, en el conocimiento, en el arte, en la familia, en la libertad, en la lucha por un mundo más justo. El sentido de la vida, en última instancia, es una obra colectiva e individual a la vez. La paradoja del absurdo y la esperanza. Albert Camus decía que la vida es absurda porque buscamos un propósito en un universo que no lo tiene. Pero también decía que la respuesta es rebelarse, seguir viviendo, creando, amando, a pesar de esa falta de propósito. Y quizá allí está la clave: la vida tiene el sentido que nosotros somos capaces de darle. Este segmento nos lleva al cierre de nuestra reflexión. Si la vida es rara o común, si es absurda o cargada de propósito, lo cierto es que está aquí y nos pertenece. La conclusión es clara: comprenderla nos da poder, pero también nos exige responsabilidad. Resumen y reflexión final. Hemos recorrido un viaje que comenzó con una pregunta sencilla pero infinita: ¿qué significa estar vivo? Recapitulación del recorrido. En la introducción, nos enfrentamos al misterio de la vida como fenómeno único, la materia inerte convertida en conciencia. En el segmento 1, exploramos cómo la biología y la química buscan explicar ese salto, desde la abiogénesis hasta las protocélulas y las teorías del mundo del ARN o los tioésteres. En el segmento 2, nos alejamos hacia el cosmos y nos preguntamos si somos un accidente improbable o un resultado inevitable del universo, a través del principio antrópico y la búsqueda de vida en otros mundos. En el segmento 3, viajamos por la historia del pensamiento, desde los mitos y religiones antiguas hasta Nietzsche, Sartre y Camus, pasando por Darwin y la ciencia contemporánea. En el segmento 4, reflexionamos sobre las implicaciones éticas, la vida como privilegio y responsabilidad, la conciencia como carga y como don. La necesidad de construir sentido en un universo que no nos lo da prefabricado. La doble cara del misterio. Al final, el misterio de la vida tiene dos rostros. El científico, que nos invita a investigar, a experimentar, a seguir buscando en laboratorios, telescopios y océanos las huellas de nuestros orígenes. El filosófico, que nos recuerda que, más allá de los datos, el sentido no está escrito en las estrellas, sino que lo escribimos nosotros, aquí y ahora, con nuestras decisiones. Una conclusión abierta. La vida, entonces, no es un enigma que deba resolverse de una vez por todas. Es una pregunta permanente que nos impulsa a crecer, a aprender, a cuidarnos y a cuidar este planeta. Porque puede que estemos solos en el cosmos, o puede que no. Pero lo cierto es que hoy, en este pequeño punto azul, la vida existe.
y eso ya es extraordinario. El filósofo Albert Schweitzer decía, yo soy vida que quiere vivir, rodeada de vida que quiere vivir. Esa frase resume nuestra responsabilidad, entendernos como parte de una trama mayor, frágil y poderosa al mismo tiempo. Cierre reflexivo. El sentido de la vida no es una fórmula escrita en un libro sagrado ni una ecuación grabada en la estructura del universo. El sentido de la vida es aquello que cada uno de nosotros se atreve a construir. Puede ser el amor, el conocimiento, la creatividad, la justicia, la búsqueda espiritual o la simple maravilla de estar aquí, en este instante, respirando. Quizá, como dijo Carl Sagan, somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Y tal vez esa sea nuestra misión, contemplar, comprender, en el proceso, darle sentido a nuestra existencia. Con esto cerramos este viaje de 1 hora, en el que ciencia y filosofía se entrelazan para recordarnos que la vida es, al mismo tiempo, un misterio y una oportunidad. Y la pregunta final queda abierta para ti, espectador, ¿qué sentido eliges darle a tu vida?